Bueno, soy el público de Canal 28. Pues el día de hoy se celebró en la secundaria número 13, Miguel Hidalgo, el 61 aniversario de su creación. Fue en 1958 cuando se creó por primera vez esa secundaria y las primeras aulas donde se tuvo acceso a la educación secundaria fue la Leona Vicaria. Y esto fue muy importante. En toda la región del sur del estado, en todos los municipios, no había secundaria, únicamente la primaria. Y bueno, porque en aquellos tiempos recordemos que ir a Toluca era muy difícil. La mayor parte de los habitantes de Tejupilco pues eran gentes de escasos recursos. Aquí realmente es un municipio rural en que todos, o la gran mayoría, como decimos, eran campesinos. Únicamente había aquí en la cabecera municipal como unos 15, 20 empresarios, comerciantes, que eran los que pues, realmente no vivían del campo, pero la mayoría tenían sus parcelas o tenían sus tierras, en donde básicamente se proveían ellos pues elementalmente el maíz y el frijol, que es la base de la alimentación pues, de nuestros conciudadanos. Y bueno, esta secundaria, pues lógicamente en esos tiempos no había maestros normalistas. Recuerdo yo que uno de los maestros que tuvimos fue el profesor Leodegario Sánchez, el doctor Pascual, que también daba unas clases, y otros maestros improvisados de primaria, porque no había secundaria incluso. Creo que de México mandaron, de Toluca mandaron otros maestros, unos dos maestros normalistas, pero la mayoría fueron maestros improvisados. Pero de alguna forma inició en ese momento, en ese tiempo, el 58, la primera secundaria. Después, según la narrativa que hizo un alumno ahí el día de hoy, estas aulas ya no estuvieron ahí en la Leona Vicaria, sino que se instalaron en donde hoy es la normal, la escuela normal, la escuela preparatoria, que está acá por la calle de las Ceibas. Y ahí tuvieron un espacio más amplio y ahí se fue incrementando la matrícula. Y a todo ello es importante, de los alumnos que iniciamos, yo fui maestro fundador, insisto, de esa secundaria, éramos alrededor como entre 36, por ahí, 40 alumnos. Y hoy en día únicamente asistieron 7 alumnos. Y parece ser que únicamente hay como 3, 4 más que están por ahí. Es decir, de 36, ya la mayoría, pues ya fallecieron, ¿verdad? Pero sin embargo, fue un recuerdo muy agradable porque hoy en día vemos ahora a los jóvenes, los niños, que tienen todas las facilidades. En Tejupilco ya hay como 3, 4 universidades, ya hay muchas preparatorias y muchas secundarias. Es muy fácil ahora terminar una carrera, incluso hasta por internet se puede estudiar. Y esto, de alguna forma, Tejupilco pues, ha crecido, porque esta región del sur del Estado de México se significa básicamente de Toluca para acá. Tejupilco es el municipio y la ciudad que más dependencias tiene y que más centros de estudio a nivel primaria, secundaria, media y superior tiene. Y esto es muy importante que los jóvenes vean que hoy en día tienen todas las facilidades para estudiar, para terminar una carrera. En aquellos tiempos era muy difícil, por muchas razones. Insistimos, primero de la distancia y después por la falta de recursos. Pero nuestros padres en aquel tiempo, que hoy en día mis padres ya no viven, tuvieron esa necesidad y ese anhelo de que nos preparáramos. Por mi parte, únicamente estudié la mitad de la secundaria, año y medio, la secundaria 3 años, y la otra terminé en México, la otra mitad de la secundaria. Mi certificado tiene 2. Pues bien, todos los exalumnos, la mayoría son profesionistas, maestros y demás, porque en aquellos tiempos recordemos que aquí la única forma de trabajar en el gobierno, sea federal o local, era en el ayuntamiento, que había cuando mucho unos 5 o 6 empleados, además de los policías, y los demás únicamente al campo. Entonces eran pocos las gentes que trabajaban, a excepción de los maestros. Había en aquel tiempo maestros federales, insisto, el profesor Leodegario Sánchez era uno de ellos,
Aquí a nivel de la ciudad de Tejupilco había como 4 o 5 escuelas federales, y los demás eran maestros del Estado de México. Y después la Leona Vicario, recordemos que esa fue antes, y fue la primera primaria, por cierto, más grande aquí de la región. Y es importante todo ello que se dé, sobre todo la educación, y educación de calidad, volviendo a otra situación respecto a la educación, porque lo que vimos hoy en algunos anuncios, todavía parece ser que los maestros de la CETEC, que es un sindicato de trabajadores de la disidencia de la sección de la CENTE, que hoy estaban vandalizando en el Congreso del Estado, quemaron libros y quemaron archivos. Eso definitivamente son actos vandálicos, son actos que caen ya como delitos. Ojalá el presidente López Obrador, en su reforma que está y que no se pudo aprobar por un voto en el Senado, pues no deje precisamente que esas gentes, esos maestros que no deberían ser más como maestros, porque un maestro que vandaliza, un maestro que lesiona, ¿verdad? Y un maestro que no da clases, porque también esas gentes se pasan la mayor parte protestando en lugar de dar clases, pues no merecen tener pues ni siquiera el nombre de los maestros, y mucho menos deben ganar un salario. Porque recordemos que la educación, el punto central es la educación, son los niños, que es la materia prima de la educación. Y ellos se preocupan más, que tienen todo el derecho de prestaciones sociales y demás, pero si ese derecho que tienen y ese dinero que reciben no se da en la educación, no lo canalizan, no lo reflejan en ello, pues es un dinero perdido, y es un dinero realmente que cae dentro de la corrupción, porque el devengar un salario del gobierno, de cualquier gobierno estatal, federal o municipal, es un fraude si no se hace, y es un delito, porque ese dinero proviene de los contribuyentes. Entonces, ojalá esta reforma realmente no les dé la facultad a esas gentes de que vandalicen ya, de que no den clases y cobren, y sobre todo de que manejen las plazas como si fuera mercancía, que es el punto medular de lo que ellos quieren, las disidencias, la sección 22 y todas las demás secciones disidentes. Quieren seguir manejando la plaza y seguir los reclamos de corrupción, y no se puede permitir. Y precisamente uno de los ideales, uno de los programas de la Cuarta Transformación es evitar y combatir la corrupción. Esperemos que López Obrador y las autoridades educativas no permitan ello, porque a lo contrario, de nada habrá valido tantas reformas si no se aplica realmente el bienestar de la niñez, que es el futuro, es el presente y el futuro de México. Gracias, buenas noches.